Recuerdo a un hombre sentado en una estación de tren, rodeado de ruido, de voces apresuradas, de miradas tensas y relojes impacientes. Todo a su alrededor parecía exigirle prisa, reacción, ansiedad. Y sin embargo, él estaba ahí, inmóvil, respirando con calma, como si el mundo entero fuera una corriente que pasaba sin arrastrarlo. No estaba ausente, no estaba desconectado. Estaba presente de una forma que inquietaba. No porque fuera débil, sino porque era inexpugnable. Mientras otros maldecían los retrasos, él observaba. Mientras algunos levantaban la voz, él bajaba la mirada con serenidad. Y fue imposible no preguntarse algo incómodo. ¿Qué sabe este hombre que los demás hemos olvidado? ¿En qué momento aceptamos que perder la calma era normal, justificable, incluso inevitable? Porque nadie te enseña esto. Nadie te dice que la tranquilidad no es un regalo del entorno, sino una postura interna. Crecemos creyendo que estar en paz significa que todo salga bien, que nada se rompa, que nadie nos provoque, que la vida, fiel a su naturaleza, hace exactamente lo contrario. Pensamos que el problema es el mundo, sin sospechar que hemos entregado algo mucho más valioso, el control de nosotros mismos. La calma de la que hablamos aquí no es suave ni frágil, no es evasión ni resignación. Es una forma silenciosa de poder, una decisión que no depende del clima, de las personas ni de las circunstancias. Es la capacidad de permanecer firme cuando todo intenta sacarte de tu centro, de mirar el caos sin convertirte en él. Y quizá ahora, mientras escuchas esto, recuerdes la última vez que perdiste la serenidad. Tal vez fue una palabra, un gesto, una injusticia mínima, algo pequeño que logró gobernarte por completo, no porque fuera grande, sino porque tocó el lugar exacto donde aún no hay dominio. De eso trata este viaje, no de escapar del conflicto, sino de atravesarlo sin romperte, no de apagar las emociones, sino de colocarlas en su sitio, de entender que la calma absoluta no llega cuando el mundo se ordena, sino cuando tú decides hacerlo por dentro. Y una vez que lo ves, ya no hay vuelta atrás. Hay una idea peligrosa que se nos instala muy temprano en la mente. Creer que estar tranquilos significa que nada malo esté pasando. Como si la calma fuera una recompensa que solo aparece cuando todo encaja, cuando nadie nos contradice, cuando los planes salen según lo previsto. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a posponer nuestra serenidad para un futuro que nunca llega, porque la vida no funciona de esa manera. La realidad es incómoda, cambiante, impredecible. Siempre lo ha sido. Y quien espera paz solo cuando el entorno se vuelve amable, está firmando un contrato silencioso con la frustración. Porque en el momento en que algo falla, en el instante en que surge el conflicto, esa supuesta calma se derrumba como un castillo de arena. No era calma, era comodidad. Y la comodidad, cuando se confunde con paz, nos vuelve frágiles. El estoico entiende algo distinto. Comprende que la calma auténtica no se opone al conflicto, sino que puede coexistir con él. No nace de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de mantenerse firme mientras estos ocurren. Es la diferencia entre alguien que necesita silencio para estar bien y alguien que puede conservar su centro incluso en medio del ruido. Estar tranquilo no es quedarse inmóvil ni aceptar pasivamente lo que ocurre. Eso no es fortaleza, es resignación. La verdadera calma es activa, lúcida, consciente. Es observar la tormenta sin dejar que te arrastre. Es elegir no reaccionar de forma automática, no porque no puedas, sino porque no lo necesitas. Esa elección es poder. Cuando una persona mantiene la serenidad mientras otros se descomponen, algo se invierte en el ambiente. Las palabras pesan más, los gestos se vuelven precisos, la presencia impone sin necesidad de imponerse. Porque quien se gobierna a sí mismo no necesita dominar a nadie más. Y eso, aunque pocos lo admitan,
genera respeto inmediato. La calma entonces no es una retirada del mundo, es una posición elevada dentro de él. Es pararte en medio del caos sin perderte, sin diluirte, sin entregarte. Es entender que puedes sentir presión sin romperte, conflicto sin volverte violento, tensión sin perder claridad. Y cuando descubres esto, algo cambia para siempre. Dejas de pedirle a la vida que sea más fácil y empiezas a pedirte a ti mismo ser más sólido. Porque ya no buscas un mundo tranquilo, decides convertirte en alguien tranquilo. Y desde ahí, todo se ordena de otra manera. Hay un momento silencioso en el que cedemos el control sin darnos cuenta. No ocurre de golpe, nadie lo anuncia, simplemente sucede cuando permitimos que una palabra ajena, una mirada, una noticia o un imprevisto decidan cómo nos sentimos. En ese instante, aunque no lo llamemos así, hemos entregado nuestra soberanía. Hemos permitido que el mundo exterior gobierne el territorio más íntimo que tenemos. El entorno, por naturaleza, es inestable. Cambia, provoca, empuja, presiona. Esperar que se adapte a nuestras emociones es como pedirle al mar que deje de moverse para que no nos mojemos. El estoico no lucha contra esa realidad, la comprende, y al comprenderla, deja de exigirle al mundo lo que nunca prometió dar. Cuando permites que lo externo dicte tu estado interno, te vuelves inflamable. Cualquier comentario te enciende, cualquier contratiempo te descoloca, cualquier desacuerdo te arrastra, no porque seas débil, sino porque has colocado tu paz en manos de algo que no puedes controlar. Y todo lo que depende de factores externos es, por definición, inestable. Hay personas que viven así, reaccionando a cada estímulo como si fuera una amenaza. El tráfico, las redes sociales, el tono de un mensaje, la actitud de otros. Van por la vida respondiendo, nunca eligiendo. Y esa reactividad constante no solo agota, también reduce. Reduce la claridad, reduce la presencia, reduce el poder personal. El estoicismo propone una imagen distinta, la de una ciudadela interior, un lugar que no se derrumba con cada sacudida del entorno, no porque sea indiferente, sino porque está bien protegida desde dentro. Las murallas no son muros de aislamiento, son principios, son criterios claros sobre qué merece tu atención y qué no, sobre qué puede entrar y qué debe quedarse fuera. Cuando entiendes que tu paz es un territorio que se defiende, cambias la forma en que te relacionas con todo. Ya no corres a reaccionar, observas, evalúas, decides. Y esa pausa, casi imperceptible para otros, es una declaración silenciosa de independencia. Significa que el mundo puede hacer ruido, pero no puede mandarte. No se trata de controlar lo externo, eso es una batalla perdida. Se trata de gobernar lo único que realmente te pertenece, tu respuesta. Y en ese acto sencillo, casi invisible, recuperas algo que muchos han olvidado que tenían, el dominio sobre sí mismos. Hay personas que cambian de ciudad, de trabajo, de relaciones, y aún así llevan el mismo peso a todas partes. El mismo malestar, la misma tensión interna, la misma sensación de insatisfacción. Y no es porque el mundo los persiga, sino porque nunca se han detenido a mirar el lugar donde realmente se origina su experiencia de vida, la mente. No vivimos los hechos tal como son, vivimos lo que pensamos sobre ellos. Dos personas pueden atravesar la misma situación y salir con heridas completamente distintas. Para una es una anécdota, para la otra una tragedia. El evento fue el mismo. La diferencia estuvo en el juicio silencioso que se formó en su interior. El estoico observa esto con claridad incómoda. Comprende que los acontecimientos, por sí solos, son neutros. No vienen cargados de significado. No traen instrucciones emocionales incorporadas. Es la interpretación la que los transforma en carga
o en desafío, en problema o en oportunidad. Y mientras no seamos conscientes de ese proceso, seguiremos sufriendo como si el dolor viniera de afuera, cuando en realidad nace dentro. Una mente en conflicto convierte cualquier circunstancia en un campo de batalla. Incluso los días tranquilos se vuelven pesados cuando el diálogo interno es caótico. Pensamientos desordenados, expectativas rígidas, narrativas repetidas una y otra vez hasta volverse creencias. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir dentro de una historia que nos hiere. Por eso el estoicismo no promete felicidad inmediata, promete claridad. Y la claridad empieza cuando reconoces que tu calidad de vida está directamente ligada a la calidad de tus pensamientos. No a su cantidad, no a su intensidad, sino a su dirección, a si te gobiernan o los gobiernas. Entrenar la mente no es un lujo reservado para momentos de crisis, es una necesidad cotidiana. Del mismo modo que no esperarías a estar enfermo para cuidar el cuerpo, no tiene sentido ignorar la mente hasta que el sufrimiento se vuelve insoportable. Observar tus pensamientos, cuestionarlos, suavizarlos o desarmarlos cuando es necesario, es un acto profundo de autocuidado. Cuando comprendes esto, algo se libera. Ya no te sientes una víctima pasiva de lo que ocurre. Empiezas a notar el espacio entre lo que pasa y lo que decides pensar al respecto. Y en ese espacio aparece una posibilidad nueva, la de elegir una interpretación que no te destruya, que no te robe la paz, que no convierta cada dificultad en una herida. Ahí comienza la verdadera transformación. No cuando el mundo cambia, sino cuando tu mente aprende a hacerlo. Hay una lucha silenciosa que la mayoría de las personas libra todos los días sin darse cuenta. No es contra otros, ni contra el sistema, ni siquiera contra las circunstancias. Es una pelea interna contra la realidad tal como es. Un choque constante entre lo que ocurre y lo que creemos que debería estar ocurriendo. Y esa fricción, más que cualquier evento externo, es una fuente inagotable de sufrimiento. Cuando algo no encaja con nuestras expectativas, la mente se tensa. Aparece la resistencia, el deseo de que las cosas fueran distintas, de que el pasado no hubiera pasado, de que el presente se acomodara a nuestros planes. Y cuanto más nos aferramos a esa idea, más poder le damos a lo que rechazamos, porque aquello contra lo que luchas te domina. El estoicismo propone una postura radicalmente distinta. No pelear con la realidad, sino alinearse con ella. Amor fati no es resignación ni conformismo. No es decir, está bien cuando algo duele. Es algo más profundo y exigente. Es decidir usar todo lo que ocurre, incluso lo que no elegiste, como materia prima para fortalecerte. No justificar el destino, sino aprovecharlo. Hay una extraña paradoja en esto. Cuando dejas de resistirte, la realidad pierde fuerza sobre ti. El dolor no desaparece, pero deja de multiplicarse. La mente se vuelve más flexible, menos rígida. Ya no se rompe ante lo inesperado, se adapta, fluye. Y en esa fluidez aparece una calma que no depende de que las cosas salgan bien, sino de que tú dejes de enfrentarte a lo inevitable. Aceptar no es rendirse, es dejar de desperdiciar energía en batallas imposibles. Es reconocer que hay eventos que no puedes cambiar, pero sí puedes decidir qué hacer con ellos. Y esa decisión, silenciosa y firme, te devuelve el control que la resistencia te había quitado. Cuando amas tu destino, incluso en sus formas más incómodas, algo se invierte dentro de ti. Dejas de sentirte perseguido por la vida y empiezas a caminar con ella. No porque sea justa, sino porque es real. Y al aceptar lo real, te vuelves sorprendentemente invulnerable. Hay personas que creen que hablar más fuerte es tener más razón, que explicarse una y otra vez es defenderse, que responder de inmediato es una forma de no dejarse pisar.
Pero casi siempre ocurre lo contrario. Cada palabra impulsiva, cada justificación innecesaria, cada reacción verbal descontrolada va debilitando la posición interna sin que la persona lo note. El lenguaje no es solo comunicación, es postura. Revela el nivel de dominio que alguien tiene sobre sí mismo. Cuando hablas desde la emoción cruda, entregas información, poder y control. Te vuelves predecible. Y lo predecible, en cualquier interacción humana, es fácilmente manipulable. El estoico entiende el valor del silencio no como ausencia, sino como herramienta. Callar en el momento justo no es huir del conflicto, es elevarse por encima de él. Es observar sin exponerse. Es elegir no reaccionar cuando el impulso exige una respuesta inmediata. Y esa contención, aunque invisible, cambia por completo la dinámica del poder. Quien grita busca validación, necesita ser escuchado porque internamente duda. Quien se apresura a justificarse teme no ser suficiente. En cambio, quien puede guardar silencio transmite una seguridad que no necesita demostración. No porque no tenga nada que decir, sino porque no todo merece una respuesta. El dominio verbal consiste en saber cuándo hablar y, sobre todo, cuándo no hacerlo. En responder solo cuando hay claridad, no cuando hay fuego. En usar pocas palabras, bien colocadas, en lugar de muchas dichas desde la reacción. Ese control no debilita la presencia, la intensifica. Cuando eliges el silencio estratégico, algo se invierte, el otro se inquieta, el ritmo cambia, la polaridad del poder se desplaza. Ya no estás reaccionando, estás marcando el tempo. Y en ese espacio, sin levantar la voz, sin imponerte, recuperas algo esencial, el respeto por ti mismo. La mayoría de las personas cree que reacciona porque no tiene opción, como si el impulso fuera más rápido que la voluntad, como si la emoción tomara el control antes de que la conciencia pudiera intervenir. Y durante mucho tiempo aceptamos esa idea sin cuestionarla, llamándola carácter, temperamento o incluso honestidad. Pero el estoicismo señala algo que cambia por completo esa narrativa. Entre lo que ocurre y lo que haces hay un espacio. Es pequeño, casi imperceptible, pero existe. Y en ese espacio vive tu libertad. No la libertad abstracta de los discursos, sino la real, la que se pone a prueba cuando alguien te provoca, cuando algo no sale como esperabas, cuando la presión aparece sin aviso. Cuando reaccionas de forma automática, actúas como un reflejo condicionado. No eliges, respondes. Y todo comportamiento que no se elige es una forma de esclavitud. No importa cuán justificada parezca la reacción, si no pasó por la conciencia, no fue un acto libre. El estoico entrena ese instante intermedio. Aprende a observar la emoción antes de obedecerla. No la niega, no la reprime, no la juzga, simplemente la mira. Y esa observación por sí sola reduce su dominio. La emoción deja de ser una orden y se convierte en información. Respirar, detenerse, permitir que el impulso pase como una ola sin subirse a ella, eso no es pasividad. Es poder en estado puro. Es decirle al cuerpo y a la mente que no gobiernan solos, que hay una instancia superior capaz de decidir. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, fortaleces ese espacio, lo ensanchas, lo haces más accesible para la próxima vez. Y poco a poco, sin gestos dramáticos, recuperas algo esencial. La capacidad de responder desde la claridad, no desde el impulso. Ahí nace una forma de libertad silenciosa. No se anuncia, no se exhibe, pero se siente. Porque ya no eres arrastrado por cada estímulo. Ya no vives a la defensiva. Empiezas a habitar ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Y desde ahí, tu vida cambia de dirección.
Hay una palabra que parece inofensiva, pero que en silencio envenena la mente. No se nota al principio, se disfraza de lógica, de justicia, de sentido común. Es el debería. Esto no debería haber pasado. Esa persona no debería comportarse así. La vida debería ser distinta a como es. Y cada vez que ese pensamiento aparece, algo dentro se tensa. El debería no describe la realidad, la combate. Es una expectativa vestida de juicio. Y cuando la realidad, fiel a su naturaleza, no se ajusta a esa exigencia, nace la frustración. No porque lo ocurrido sea insoportable, sino porque estamos comparándolo con una versión imaginaria de cómo creemos que tendrían que ser las cosas. La vida no sigue reglas personales, no consulta nuestras preferencias, ni respeta nuestras expectativas. Insistir en que lo haga es una forma sutil de violencia interna. Nos enfurecemos no por lo que sucede, sino por el choque entre lo que es y lo que deseábamos que fuera. Y esa pelea, siempre desigual, nos desgasta. El estoico corta de raíz ese conflicto al cambiar una sola cosa. Sustituye el debería por el es, no como una rendición amarga, sino como un acto de lucidez. Esto es lo que hay. Esto es lo que ocurrió. Y desde aquí, ¿qué puedo hacer? Esa aceptación radical no debilita, ordena. Cuando aceptas la naturaleza humana, con sus fallos, sus impulsos y sus límites, el enojo pierde intensidad. Dejas de sorprenderte por lo previsible, dejas de exigir perfección donde nunca existió. Y en ese realismo aparece una calma sólida, sin ingenuidad. Aceptar no significa aprobar, significa dejar de luchar contra lo inevitable para enfocar la energía en lo posible. Cuando matas el debería, la mente se aligera, el ruido interno se reduce y descubres que la calma no nace de que la vida cumpla tus expectativas, sino de que tú aprendas a ver la vida tal como es, sin resistencia. Hay una creencia muy extendida de que imponerse significa elevar la voz, mostrar dureza, responder con la misma intensidad que el otro, como si la agresividad fuera una forma de respeto. Pero basta observar con atención para notar que casi siempre ocurre lo contrario. Cuando alguien pierde los estribos, algo más se pierde en el proceso: la autoridad. La ira descontrolada no intimida, expone, revela una fisura interna, muestra que el otro logró entrar, provocar, mover los hilos, y aunque en el momento parezca fuerza, en el fondo es una confesión silenciosa de pérdida de control. Por eso, quien se deja arrastrar por el enojo suele salir del conflicto más debilitado de lo que entró. La serenidad, en cambio, tiene un efecto desconcertante: un tono bajo, una respuesta pausada, una mirada firme sin tensión. No reflejar el caos del otro desarma la escena, cambia las reglas del juego. Porque cuando alguien no encuentra resistencia emocional, se queda sin impulso. El estoico no busca ganar discusiones, busca mantenerse intacto. Entiende que no todo ataque merece defensa y que no toda provocación requiere respuesta. A veces la mayor muestra de poder es no jugar, no elevar la energía, no engancharse, no ceder el centro. Hay una forma de indiferencia que no es desprecio, sino dominio. No es frialdad, es claridad. Es decidir conscientemente no invertir energía en aquello que no lo merece. Y esa indiferencia, cuando nace del control interno, impone más respeto que cualquier estallido. Porque al final, quien conserva la calma mientras otros la pierden, comunica algo sin decir una palabra: aquí no mandas tú. Y ese mensaje, silencioso pero contundente, suele ser suficiente para que el conflicto se disuelva por sí solo.
La serenidad no aparece de improviso en medio del caos. Nadie despierta un día y se encuentra tranquilo cuando todo a su alrededor parece querer derrumbarlo. La calma se construye antes, se entrena, se anticipa, como un escudo que se forja lentamente, en los momentos que parecen pequeños y sin importancia, pero que definen cómo enfrentarás lo inevitable. Las mañanas tienen un poder silencioso. Lo que permites que te afecte al inicio del día condiciona tu armadura mental para las horas siguientes. Una exposición temprana al ruido, a la urgencia, a la tensión ajena, debilita tu centro sin que lo notes. Es en la calma cotidiana, en los hábitos simples que eliges practicar cuando nadie te observa, donde se gesta la fuerza interior. El estoico entiende que la vida no espera a que estés listo para ella. Por eso, la premeditación se convierte en un acto de poder. Pensar en los obstáculos antes de enfrentarlos, anticipar la incomodidad, ensayar mentalmente cómo responderás, no es obsesión, es preparación. Cada minuto invertido en anticipar el desafío reduce su impacto cuando llega. No se trata de vivir con miedo, sino con claridad, de mirar los posibles contratiempos sin angustia y decidir de antemano que no te desbordarán. Esa previsión convierte el caos en algo manejable, lo inesperado en algo menos amenazante. Y cuando llega la crisis, ya no te sorprende, simplemente lo atraviesas. Entrenar la calma antes de la tormenta es un regalo que solo la disciplina puede dar. No se ve, no se presume, pero cuando la dificultad toca tu puerta, la diferencia es palpable. La mente que ha practicado la serenidad anticipada no titubea, no se quiebra, no se arrastra. Permanece firme, clara, imperturbable. Y desde ese lugar, incluso lo más difícil se vuelve soportable. El dolor llega, siempre llega, es inevitable. Nadie lo invita y, sin embargo, se sienta a tu lado en el momento menos esperado. Pero lo que muchos confunden con sufrimiento no es el dolor en sí, sino la resistencia frente a él. Intentar negarlo, culparlo o huir de él solo le da más fuerza. Y ahí es donde reside la trampa. No podemos evitar que la vida duela, pero sí podemos decidir qué hacer con ese dolor. El estoico ve el dolor como material, como una sustancia moldeable, no como castigo, sino como herramienta. Cada contratiempo, cada pérdida, cada herida puede transformarse en aprendizaje, en claridad, en fortaleza. La pregunta deja de ser ¿por qué me pasa esto? Y se convierte en ¿para qué puede servirme esto? Y esa simple inversión cambia la relación con cualquier adversidad. Quien sabe usar el dolor no se convierte en víctima de los eventos, sino en maestro de sí mismo, porque detrás de cada frustración hay una oportunidad de crecimiento, detrás de cada sufrimiento una posibilidad de transformación. Y cuando miras de esa manera, incluso la tragedia pierde parte de su poder destructivo. No desaparece el dolor, pero se vuelve útil, se vuelve aliado, se vuelve parte de tu estrategia interna. La calma, entonces, no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que incluso lo más doloroso puede tener un propósito, de que nada que ocurra fuera de ti tiene la capacidad de quebrar tu centro si tú decides emplearlo en tu beneficio. El estoico no espera que la vida sea amable, espera ser capaz de convertir cualquier experiencia, incluso la más dura, en fuerza, en sabiduría, en dominio personal. Y cuando entiendes esto, dejas de temer al dolor. Ya no es enemigo, ni amenaza, ni castigo. Es materia prima. Y con ella construyes algo que nadie puede arrebatarte: tu serenidad inquebrantable. Vivimos con la ilusión de que podemos poseer cosas, personas, momentos. Creemos que aferrarnos nos protege, que retener garantiza seguridad. Pero esa es una trampa silenciosa. Cuanto más nos aferramos, más ansiedad cultivamos, porque todo lo que consideramos propio puede desaparecer en cualquier instante.
La vida funciona como un préstamo. Todo lo que nos rodea es temporal. Todo lo que pensamos que nos pertenece, un regalo pasajero. El estoico observa esto con una claridad que sorprende. Nada externo es realmente nuestro. La riqueza, la reputación, los vínculos, incluso la salud, son condiciones prestadas que pueden irse sin previo aviso. Aferrarse a ellas no añade estabilidad, solo crea miedo a perder. El apego nos hace vulnerables, dependientes, prisioneros de lo que nunca fue completamente nuestro. Lo único que verdaderamente pertenece es la virtud, la integridad de nuestra mente y de nuestras acciones. Ahí no hay préstamos, no hay riesgo de pérdida. Allí reside el dominio real. Cuando entendemos esto, soltar deja de ser un sacrificio doloroso y se vuelve liberador. Cada vez que soltamos algo que creíamos imprescindible, la ansiedad disminuye y la calma crece. Imagina que todo lo que amas, todo lo que valoras, llega a ti como un préstamo temporal. Esta perspectiva no es pesimista, es poderosa. Porque si nada es permanente, nada puede arrebatarnos la paz que hemos cultivado internamente. La serenidad no depende de lo que llega o se va, sino de cómo decides sostener tu centro mientras todo fluye. Aferrarse genera miedo, soltar genera libertad. Y en esa libertad descubres que la vida no es una batalla por retener, sino una danza con la impermanencia. Aprendes a recibir sin apego, a amar sin posesión y a actuar con claridad sin depender de la estabilidad externa. Esa es la verdadera fortaleza, una calma que nadie puede tomar prestada ni romper, porque reside dentro de ti. La muerte es un pensamiento que a muchos les provoca miedo, incomodidad, evasión. La evitamos, la disfrazamos, la ignoramos, como si al cerrar los ojos desapareciera. Pero para el estoico, contemplar la finitud no es morboso, es liberador. Recordar que nuestra existencia tiene un límite, ordena la mente y despeja lo que realmente importa. Cuando reconoces que el tiempo es finito, las preocupaciones triviales se reducen. La ira deja de tener sentido. Los conflictos insignificantes pierden peso y la urgencia de ciertos deseos se desvanece. Lo que antes parecía un problema enorme, ahora se ve en perspectiva. Es un instante, un ruido pasajero en la vasta duración de nuestra vida, y esa distancia mental genera serenidad. Pensar en la muerte no nos vuelve pesimistas, nos vuelve conscientes. Cada decisión, cada reacción, cada palabra adquiere claridad. La mente aprende a distinguir lo importante de lo accesorio. El tiempo se vuelve un recurso que merece respeto, no un lujo que podemos desperdiciar. Perder la calma frente a lo trivial es, entonces, un desperdicio de vida, un error que el estoico evita con intención. Desde esta perspectiva, los conflictos pierden su poder sobre nosotros. Las emociones se suavizan, no porque no existan, sino porque entendemos que nada tiene la urgencia absoluta que la mente ansiosa les asigna. La serenidad no se logra evitando lo inevitable, sino integrando la certeza de que nuestra existencia es temporal y, por lo tanto, cada instante es precioso. Y cuando piensas así, no solo vives más consciente, sino más libre, porque la conciencia de la muerte pone fin a la esclavitud de los miedos y del ego. Devuelve la calma, no como un estado que llega y se va, sino como una decisión constante de poner lo trivial en su lugar y lo esencial al frente. El ego es un huésped silencioso que se instala en la mente y dicta las reglas sin que lo percibamos. Se ofende con facilidad, interpreta cada comentario como ataque, cada desacuerdo como amenaza. Nos hace sentir que necesitamos demostrar, justificar, protegernos, y mientras nos aferramos a él, perdemos algo mucho más valioso: la calma. Buscar validación es una de las trampas más sutiles del ego.
cada elogio que necesitamos, cada reconocimiento que exigimos, nos vuelve dependientes de factores externos. Y en esa dependencia, la serenidad desaparece. No es el mundo el que nos hiere, somos nosotros mismos al darle al ego el control de nuestra paz interior. El estoico entiende que quien no busca aprobación no puede ser herido. La crítica, la indiferencia, el desprecio de otros no tiene poder sobre quien ha aprendido a validar su propia existencia desde dentro. La humildad, lejos de ser debilidad, se convierte en un escudo invisible que protege la mente y conserva la calma. Cuando dejas de alimentarlo, el ego pierde fuerza. Ya no reacciona ante provocaciones, ya no se inflama con insultos, ni se derrumba con desprecios. Esa ausencia de reacción no es apatía, es libertad. Es un territorio interno que nadie puede conquistar porque no hay necesidad de defenderlo. Al que no desea nada externo, nada le falta. Y ese vacío de dependencia, paradójicamente, lo llena de todo: tranquilidad, claridad, presencia. El ego se convierte en un enemigo vencido no con lucha, sino con desapego. Y en esa victoria silenciosa descubres algo esencial. La verdadera calma no se construye sobre la ausencia de obstáculos, sino sobre la inmunidad frente a lo que no importa. La mente no puede sostenerse sola. Una cabeza clara y serena necesita un cuerpo que la respalde, un terreno firme desde el cual operar. Ignorar al cuerpo es subestimar la base de toda fortaleza. Cada músculo entrenado, cada hábito físico disciplinado, cada incomodidad voluntaria que aceptamos fortalece algo más allá de lo visible, la mente misma. El dolor leve de un esfuerzo físico controlado, la resistencia de un entrenamiento constante, la disciplina de mantener hábitos incluso cuando la pereza llama, todo esto moldea el sistema nervioso. La mente no puede sostenerse sola. Una cabeza clara y serena necesita un cuerpo que la respalde, un terreno firme desde el cual operar. Ignorar al cuerpo es subestimar la base de toda fortaleza. Cada músculo entrenado, cada hábito físico disciplinado, cada incomodidad voluntaria que aceptamos fortalece algo más allá de lo visible, la mente misma. El dolor leve de un esfuerzo físico controlado, la resistencia de un entrenamiento constante, la disciplina de mantener hábitos incluso cuando la pereza llama, todo esto moldea el sistema nervioso, calma los impulsos, refuerza la capacidad de decidir en lugar de reaccionar. La calma, como cualquier músculo, se ejercita, se fortalece con repetición y constancia. El estoico entiende que la estabilidad emocional no es abstracta, no es un concepto que se adopta solo con la reflexión, se sostiene en el cuerpo. La disciplina física prepara la mente para resistir los embates externos, para mantener el centro cuando el caos intenta desbordarlo. Cada pequeño acto de control físico es un acto de poder mental. Y no se trata de perfección ni de sacrificio extremo. Se trata de consistencia, de exposición consciente a incomodidad moderada, de enseñarle al cuerpo que puede tolerar tensión sin ceder. Esa tolerancia se traduce en la vida diaria, en reuniones tensas, en conflictos inesperados, en momentos de estrés. Lo que soporta el cuerpo fortalece la mente, y la mente entrenada gobierna las emociones. Cuando comprendes esto, cada hábito saludable, cada esfuerzo físico, cada pequeño acto de disciplina deja de ser rutina para convertirse en un pilar de tu calma, porque en el equilibrio entre cuerpo y mente reside la base del dominio interno. No puedes ser realmente sereno si tu cuerpo no sostiene esa serenidad, y no puedes mantener tu cuerpo si tu mente no lo guía. Ambos trabajan juntos, y de esa cooperación nace la verdadera estabilidad. La mente humana tiene la extraña habilidad de habitar en lugares donde nunca está. Saltamos al futuro con ansiedad, anticipando problemas que quizá nunca ocurran. O nos sumergimos en el pasado,
reviviendo errores, arrepentimientos, recuerdos que no podemos cambiar. Y mientras tanto, el presente, el único espacio donde realmente vivimos, pasa desapercibido. El estoico señala algo sencillo pero radical. La calma solo existe aquí y ahora, no en lo que fue, no en lo que tememos que sea. Cada momento que intentamos controlar el pasado o el futuro, cada pensamiento que se pierde en escenarios imaginarios es un instante de serenidad que desperdiciamos. La vida se vuelve pesada porque nos resistimos a lo que siempre es soportable, el presente. Cuando aprendes a dividir la vida en momentos, cada uno con su propio peso, cada instante deja de ser abrumador. Las preocupaciones pierden volumen, la ansiedad se disuelve en la acción inmediata. Lo que haces ahora es suficiente para afrontar lo que viene, y lo que pasó ya cumplió su función. La mente se aligera y el corazón respira. La calma se convierte entonces en una decisión, no en un regalo de las circunstancias, sino en un acto consciente de presencia. Cada vez que eliges mirar, sentir y actuar en este momento, reafirmas tu centro. Ya no dejas que la urgencia del futuro ni el lamento del pasado gobiernen tu vida. Vivir en el presente no significa ignorar la planificación ni olvidar la experiencia. Significa habitar plenamente el único lugar donde tienes control real. Y cuando finalmente entiendes que la serenidad se cultiva instante a instante, descubres que el mundo externo puede seguir cambiando, los problemas pueden persistir, pero tu calma permanece, sostenida por tu decisión de estar aquí, ahora y solo aquí y ahora. Al final, todo esto converge en una verdad que pocas veces escuchamos. La calma absoluta no es un regalo del mundo, ni un estado que surge cuando todo encaja. No es un destino, ni un lujo reservado para los días fáciles. La verdadera calma es una decisión estratégica, sostenida por la disciplina, la claridad y el dominio interno. Cuando entiendes que tu serenidad depende de ti, no de lo que ocurre afuera, todo cambia. Cada dificultad deja de ser una amenaza y se convierte en un campo de entrenamiento. Cada emoción intensa se transforma en información. Cada pérdida, cada fracaso, cada incertidumbre se vuelve un aliado si decides usarlo en tu beneficio. La vida sigue su curso, impredecible y muchas veces injusta, pero tu centro permanece firme, intacto, imperturbable. El estoicismo no nos promete que el mundo se calme, nos promete algo mucho más valioso, que tú puedas mantener tu calma incluso cuando todo a tu alrededor se desordena, que puedas moverte por la vida con la serenidad de quien sabe que nada externo puede robarle lo único que realmente le pertenece, su mente, su criterio, su decisión. Y aquí radica la invitación más poderosa. No se trata de aprender técnicas ni de memorizar reglas, sino de vivir como si cada instante fuera un entrenamiento silencioso para la paz interior. Porque cada respiración consciente, cada pausa antes de reaccionar, cada aceptación de lo que es un acto de libertad, de poder y de dominio sobre ti mismo. Haz de la calma tu elección diaria, hazla tu aliada, y descubrirás que, aunque la vida siga siendo incierta, tu centro nunca será tomado. Esa es la victoria que ningún evento externo puede arrebatarte. Esa es la esencia del arte de estar tranquilo.